Este de aquí es Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa en Estados Unidos cuando se lanzó la guerra contra el terrorismo que condujo a la guerra contra Irak. Pero en el 83 él fue a visitar a Saddam Hussein de parte de la administración Reagan-Bush para cerrar un acuerdo de venta de armas biológicas con Irak. Las mismas armas que más tarde fueron usadas contra los kurdos. Esto se hizo público más tarde en documentos gubernamentales que salieron en el 2002. Es un informe al respecto de un periódico. Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa y uno de los más fervientes críticos de Saddam Hussein, se entrevistó con el presidente iraquí en el 83 con la intención de allanarle el camino para compañías estadounidenses para que así pudieran vender armas biológicas y químicas a Irak, incluyendo antrax y cepas de la plaga bubónica, de acuerdo con nuevos documentos gubernamentales desclasificados. Donald Rumsfeld también estaba en la junta directiva de la empresa ABB, un gigante de la ingeniería europea, cuando ellos vendieron tecnología nuclear a Corea del Norte. Y cuando Rumsfeld se convirtió en secretario de Defensa, dijeron que había una amenaza nuclear por parte de Corea del Norte, con el objetivo de poner en el punto de mira y condenar a este país. Así es como funciona el sistema de problema-reacción-solución. Primero crea el problema y luego ofrece la solución. La otra técnica que funciona a la par de esta, yo la llamo el andar de puntillas hacia el totalitarismo. Y funciona así. Sabes que desde el principio tienes que ir de la fase A a la Z. Pero sabes que si vas de un punto a otro en saltos demasiado grandes, la gente va a notar un cambio brusco y van a decir, ¿qué está pasando? Y la razón es porque el cambio es demasiado claro y brusco. Así que lo que haces con esta técnica es ir avanzando en pequeños pasos de puntillas, solo lo suficientemente grandes como para no ser prácticamente percibidos. Lo fundamental es que esos pasos sean percibidos por la gente como inconexos entre sí. Y así es como nos metieron en Europa, comenzando con un área de libre comercio. Es bueno para el paro, nada de lo que preocuparse, hasta lo que se ha convertido ahora un superestado centralizado y aún no han acabado de construirlo. Y todo esto mediante la técnica del andar de puntillas. Y de esta manera vemos cada día pequeños cambios en la legislación. Día tras día nos acercamos más a la sociedad orwelliana de 1984, con la excepción de que desde el 11S parece que más bien estamos en el sprint hacia el totalitarismo. Mucha gente me ha dicho a través de todos estos años, todo esto de la teoría del Estado totalitario centralizado no son más que patrañas. Y entonces veo que esa misma gente va a manifestaciones pidiendo que se pare la globalización. Pero, ¿qué es la globalización? Es la cara pública de la misma agenda sobre la que he estado hablando durante 20 años. La agenda de ir centralizando el poder a un nivel global en cada área de nuestras vidas. Y conozco algunas personas a las cuales les deseo la mejor suerte del mundo y ellas llegan al nivel de aceptar que existen corporaciones transnacionales y me dicen, esa es la razón para la globalización, la avaricia de las transnacionales. Estas personas creen que las transnacionales son las que están detrás de todo, pero es que existe otro escalón más alto. Cuando te das cuenta que a través de la estructura de pirámides que contiene pirámides, las corporaciones transnacionales, a fin de cuentas, están controladas por la misma gente y solo son diferentes máscaras sobre las mismas caras de nuevo. Las corporaciones transnacionales no son el motor de la globalización, solo son el vehículo que les lleva hasta ese fin. Y en todas las áreas de nuestras vidas, ahora mismo, mira, yo viajo mucho, incluso lo notas en la configuración física de los países. Yo estuve en Japón hace poco, incluso ahora la misma configuración visual de los países empieza a tener el mismo aspecto por todo el mundo. Así que cuando vemos estas protestas sobre la banca mundial y sobre el Fondo Monetario Internacional y todo el desastre que ha creado la Organización Mundial del Comercio, lo que tenemos que entender es que esto es parte de una agenda coordinada para la centralización del poder a una escala mucho más grande de lo que ha sido mostrada públicamente. Y lo ves claro una vez empiezas a atar cabos. Y la cosa está en que cuando te quitas de en medio a una entidad llamada país, llámala como quieras, cuando le quitas a los países su habilidad de tomar propias decisiones y de ser autosuficientes, simplemente has creado el fin de la libertad para ese país o ese área o como quieras llamarlo.
Si tomas como ejemplo a Gran Bretaña, es que ya ni siquiera podemos toser sin tener que pedirle permiso a la Unión Europea. Y por culpa de la Organización Mundial del Comercio, los países ya ni siquiera pueden defender sus propias economías de los peligros de otras economías mundiales. Y esto no es por accidente, sino que ha sido diseñado, porque cuando le quitas la habilidad a la gente de tomar sus propias decisiones en sus propios países, comunidades, como lo quieres llamarlo, les estás haciendo dependientes de un sistema global sobre el cual no tienen ningún tipo de control. Ahí está la clave. ¿Y quién controla el sistema global? A fin de cuentas, son un número increíblemente reducido de personas. Como dije, hay una agenda avanzando tras el telón, pero en primer plano vemos la versión de la película proyección. ¡Oh no, es mercado libre! Me encanta el mercado libre. Mercado libre es la libertad de explotar a la gente más pobre del planeta para poder fabricar sus productos por unos pocos céntimos y entonces transportarlos hasta la otra parte del mundo con cuantas menos barreras de aranceles mejor, porque a fin de cuentas es mercado libre y entonces venderlo al precio más alto que puedas. Pero no es mercado libre, es la libertad para explotar. Mercado libre es un término sacado de la neolengua orwelliana para ocultarnos lo que realmente significa. Os daré un ejemplo de cómo estas cosas se planean con años de antelación y no se trata de algo accidental. En septiembre del año 2000 existía una organización llamada el Proyecto por el Nuevo Siglo Americano que redactó un documento que hablaba del rumbo que los Estados Unidos deberían de tomar cuanto antes mejor para poder seguir siendo la primera potencia mundial. Esto es anterior a la administración de George W. Bush, es de 2 o 3 meses antes de que ellos ganaran las elecciones. El PENAC fue creado en los años 90 por gente como Dick Cheney, Donald Rumsfeld o Paul Wolfowitz, el antiguo secretario de Estado en la época del 11S y la guerra contra el terrorismo. También entre otros componentes de esta organización están aquellos que más tarde fueron llamados neoconservadores durante la administración de Bush. Pues en un documento de septiembre del 2000 se hace una llamada a las Fuerzas Armadas norteamericanas para que se conviertan en la caballería de la nueva frontera norteamericana. Y en esta época Bush ni siquiera estaba en el poder y con toda certeza Bush no habló de esto en su campaña electoral. El documento sigue: aliados claves como el Reino Unido son los medios más eficientes para ejercitar el liderazgo global norteamericano. También dice los Estados Unidos han buscado durante décadas tener un rol más permanente en la seguridad regional del Golfo Pérsico. Mientras el conflicto no finalizado con Irak brinda una justificación inmediata, la necesidad de una fuerza norteamericana sustancial presente en el Golfo trasciende el problema del régimen de Saddam Hussein. Hace una llamada para el mantenimiento del poderío global norteamericano y para la creación de un orden de seguridad internacional que esté alineado con los principios norteamericanos y sus intereses, en otras palabras, los criminales que gobiernan Estados Unidos. Esta gran estrategia norteamericana debe de ser avanzada tan a largo término como sea posible y los Estados Unidos deben de luchar y ganar con decisión en múltiples y simultáneos grandes escenarios de guerra, con esta premisa como misión principal. Todas estas cosas fueron puestas en práctica cuando entró al poder la administración de Bush, porque la gente que está detrás del PENAC es la misma que la de la administración de Bush. Dice que las misiones de mantenimiento de paz demandan un liderazgo político norteamericano preferible al de las Naciones Unidas, y esto ya ha ocurrido. Subraya a Corea del Norte, Siria, Irán y Libia como regímenes peligrosos, y dice que su existencia justifica